Muy buenas tardes, queridas familias. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente en nuestra escuela familiar virtual. Somos familia. Les doy la bienvenida a todos después pues, de un tiempito que no nos habíamos visto, pero siempre están ahí ustedes fieles, conectados, participando. Y bueno, hoy les tenemos un tema muy especial, un tema que ustedes han pedido. Recuerden que ustedes pueden hacer sus apreciaciones, sus sugerencias, cualquier inquietud, duda, se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 305-905-0124 y a través de nuestro correo electrónico ieluisescuelafamiliar@gmail.com. Entonces, allí estaremos nosotros revisando qué temas son de su interés, qué les gustaría tratar en esta escuela familiar. Recuerda que esta escuela es de ustedes y pensada para ustedes. Aquí aprendemos tanto ustedes como familia como nosotros. Y bueno, y que sea un espacio que podamos compartir en familia y disfrutar. Entonces les doy la bienvenida hoy con un tema muy especial. Tú me inspiras, la inclusión como un todo. Vamos a tener unos invitados especiales y bueno, y vamos a compartir algunos tips, videitos que nos van a ayudar a aprender un poco más de esto. Recordemos que es en casa donde nosotros fomentamos y formamos esos valores que tienen nuestros hijos, que ustedes hacen un papel fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Entonces, este tema nos interesa muchísimo y nos va a ayudar muchísimo a guiar, a aconsejar y a formar a nuestros hijos. Entonces les damos la bienvenida, pero antes de darle inicio a este maravilloso espacio de aprendizaje con este tema tan especial, vamos a escuchar un momentico el saludo de una persona que siempre está allí apoyándonos, de una persona muy especial para nosotros, que es la señora rectora. Entonces, los invito pues a ver el saludito que nos manda con mucho cariño y pensando en cada uno de nosotros. Abril 29 del año 2021. Bienvenidos, padres de familia, acudientes y cuidadores, a la primera escuela familiar virtual. Somos familia. Hoy trataremos el tema Tú me inspiras, la inclusión como un todo, que prepararon con mucho cariño la profesora Diana Escarria y nuestro psicólogo de la UAI, Juan Alberto. También tenemos unos invitados muy especiales, la profesora Juliet Ramírez, la profesora Cleopatra Peláez y el profesor Aurelio Amaya. Recuerden que ustedes son lo más importante para nosotros con sus hijos. Gracias por haber creído en nosotros. Estamos esperándolos porque prontamente regresaremos. Las instalaciones educativas las hemos preparado con mucho amor para ustedes. Nos hacen mucha falta y recuerde que siempre los queremos. Por acá, extrañándolos, profesores, coordinadores y los directivos. Muchas gracias por estar aquí y que el Señor los bendiga y los proteja. Bueno, y después del saludo de la señora rectora, ya ahorita llegó la hora de conocer a nuestros invitados y bueno, y de darle espacio a este momento. Entonces recuerden también que vamos a estar interactuando en el chat, que si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Tenemos expertos que nos están ayudando y nos están colaborando, nuestro equipo de psicólogos, la profe Cleo también que está aquí en el chat, que nos está ayudando a resolver las inquietudes, las preguntas que puedan surgir de este conversatorio. Y así nos las contestemos acá. Nosotros siempre nos tomamos ese espacio para responderle a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es muy importante para nosotros, para esta escuela familiar. Bueno, y entonces le doy la bienvenida a mi compañero Juan Alberto, que nos va a estar pues también acompañando y orientando un poquitico. Juan Alberto, que hace parte del programa La UAI. Buenas tardes, Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Muy contento de estar nuevamente acá. Me estaba haciendo muchísima falta, llevamos ya un tiempito sin escucharnos y conversar, sin encontrarnos en este espacio tan importante que acaba de nombrar
Diana, que es la escuela familiar. Esta es una de nuestras herramientas de fortalecimiento del vínculo familia-escuela y es fundamental para la institución Luis López de Mesa que espacios como estos se nutran cada año. Este año pues particular también que lo estamos haciendo de forma virtual y obviamente pues a futuro pensando en la presencialidad también vamos a estar acompañándolos siempre, tratando de tocar temáticas, como lo dijo Diana también en el inicio, temáticas que nos ayuden a entender el mundo que vivimos, lo que sentimos, las dificultades las certezas pues, que tenemos y que se hace necesario conversar y fortalecer esa herramienta fundamental del ser humano, que es la conversación. Así pues que bienvenidos a todos nuestros compañeros del día de hoy. Gracias, Diana, por la invitación. Bueno, entonces también, muchas gracias, Juan. También está con nosotros en el día de hoy la docente Juliet Ramírez Sánchez, magíster en enseñanza de las ciencias exactas, y bueno, y nuestra docente que la queremos mucho en la institución y que, claro, nos va a hacer un gran aporte en la tarde de hoy. Bienvenida, Juliet. Muchas gracias por invitarme. Bueno, qué bueno, bienvenida Julie, qué bueno y esto también es otra de nuestras campañas, Diana, desde que comenzamos la virtualidad, aprovechando la herramienta y es tratar de articular nuestro trabajo al trabajo de los profes, de toda esa familia lopemesina y tratar de que hagan parte de este proceso porque como lo decías, no es de nosotros, es de la institución, es de toda la comunidad. Bueno, y también tenemos un invitado muy especial, que es nuestro docente Óscar Aurelio Amaya Zapata. Bienvenido, Aurelio. Aurelio es licenciado en Educación y especialista en Ciencias Sociales y un experto en inclusión. Entonces, bueno, qué placer tenerte por acá, Óscar Aurelio. Bienvenido. El placer es mío, de verdad, compañeros, poderlos saludar, encontrarnos, como dijo nuestro psicólogo Juan. Bienvenida a la compañera Dori Juliet y a Diana, un abrazo. Y estoy seguro de que este tema va a servir para todos, sobre todo a ustedes, señores padres de familia que nos están escuchando. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta casa, escuela familiar, que se nutre mes a mes de todas sus conversaciones y de todos esos aprendizajes que ustedes los invitados y nosotros también tratamos pues, de llevar a todas las familias. Muchísimas gracias, qué bueno esta excusa para conversar y para hablar de temas tan importantes como los que nos convoca el día de hoy. Bueno, recordemos, gracias a todos ustedes. Bueno, y recordemos nuestro tema, tú me inspiras, la inclusión como un todo. También le damos la bienvenida a los directivos docentes que nos están acompañando en la tarde de hoy, a los docentes, bueno, y a los estudiantes también que se nos unen a esta escuela familiar virtual Somos Familia. A todos estamos muy contentos de tenerlos acá participando y bueno, y aprendiendo. Entonces, para dar inicio a este tema, les trajimos un videito. Entonces, los invito pues a que lo veamos. ¿Listo? En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia, el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas,
En 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle
y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, compañeros y bueno, familia, yo creo que el video es muy diciente, aunque nos quedó faltando muchísimo, ¿cierto? Entonces le damos pues apertura a esta escuela familiar virtual con este tema y bueno, y con el video introductorio. Mucho por decir, Juan. Muchísimo, hay demasiado por decir. Me quedo con un par de cositas, pues antes de darle la palabra a mis compañeros y amigos Aurelio y Julie, y es el sentido de este espacio del día de hoy, como se pudieron dar cuenta, tiene que ver con el tema de inclusión, un tema que está en boga hoy básicamente en todos los espacios, y eso lo celebro muchísimo. Y ahora, antes de que comenzáramos este taller, nos reunimos todos a conversar mucho acerca del tema y hablamos acerca de esa dificultad en sí misma, y hablamos también de los avances, ¿cierto? Eh, pero hicimos énfasis en un par de cositas que quiero traerlas pues como a colación, y tiene que ver, primero, uno cuando hace un texto, un ensayo, un escrito, una presentación, un taller, cuando ese taller, ese escrito, ese ensayo comienza cuando usted escribe el título, y se supone que ese escrito, ese ensayo, ese texto que usted escribe va a dar cuenta de ese título del cual usted acabó de nombrar, ¿cierto? Entonces, para darle sentido a ese título, que es la inclusión como un todo, ¿cierto? Nos inspira la inclusión como un todo, tiene que ver en gran parte pues con lo que nos nombraba el video ahora, y es tratar de entender la inclusión como ese objetivo social actual, y que esperamos todos que sea para siempre, que llegue para siempre, y que se quede pues con nosotros, y que todos, a partir de identificar lo más importante, yo creo que de estos procesos actuales, y lo nombraba el video, es la identificación de una barrera importante de nuestra existencia humana, social, educativa, y es la exclusión. Es esas barreras que nosotros mismos, seres humanos, hemos construido alrededor de la historia, para vincularnos con un otro, y la hemos podido ver pues en diferentes formas, como lo nombraba el video. Obviamente el video se queda corto en nombrar las formas discriminatorias o excluyentes que hemos vivido. Ahí nombran el racismo, ahí nombran la discapacidad, pero hay muchas otras más, ¿cierto? La discriminación por religión, por pensamiento, la discriminación por tu objeto, deseo sexual, la discriminación por tu estética, por tu forma. Es decir, los seres humanos nos hemos convertido, hasta la fecha, o nos habíamos convertido en expertos en discriminar o excluir al otro. Es un fenómeno que también me parece importante que hoy traigamos a colación, y para que en conjunto todos tratemos de entender el por qué los seres humanos históricamente, y esto no es de ahora, esto es de Grecia, es de Roma, es de antes, ya se veían la discriminación. En Grecia, cuando un niño nacía con algún tipo de discapacidad o de dificultad o de diferencia frente a la raza promedio, pues los griegos lo lanzaban al vacío porque no era merecedor de esa raza, ¿cierto? Y eso lo hemos visto durante todo el caso Hitler, bueno, y tantos casos que hemos visto. Entonces, esa es la intención de este espacio el día de hoy. Poníamos como colofón o como excusa de conversación el video donde nos mostraban pues estas formas de discriminación, pero hay otra cosita para cerrar y darle la palabra a mis compañeros, y es el tema de quiénes son los responsables, o quiénes debemos reclamar por estos derechos,
y lo nombra ahí al final, y es la sociedad. Nosotros mismos tenemos que comenzar a trabajar en pro de esos derechos y ese aceptación a esa maravillosa diversidad. Cuando llego hasta acá, le doy la palabra a mi compañero Aurelio o a Julie, no sé quién quiere iniciar para que le demos pues inicio a esta conversación. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan. Hombre, sí, cuando se crea por allá la ONU como fenómeno de la posguerra y consenso general de las Naciones Unidas, hubo una ley muy hermosa, en el 47, decía, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto fue en el 48, en la Asamblea General de Naciones Unidas en el momento de su creación. Y uno dice, esto se ha cumplido. ¿Cuántos años de sufrimiento y dolor hemos tenido que pasar todas las personas que habitamos este planeta? En el video que tú acabas de presentar, Diana y compañeros, se habla básicamente de racismo y luego una discriminación sostenida hacia las personas con alguna discapacidad. Lo anotaste, Juan, esto no es de ahora, esto es un fenómeno histórico que viene desde los imperios anteriores y nunca se ha podido acabar. Es como una constante en que el hombre trata en forma desigual a su par, sea por una motivación racial, política, religiosa. Es decir, aparecen una serie de léxicos para discriminar. Ahora está muy de moda la xenofobia. Y entonces, de una u otra forma, se vulneran todos los derechos fundamentales de las personas. Entonces, uno dice, ¿qué hacer acá en nuestra patria para ir cambiando esa mentalidad? Que como lo anotábamos ahora en la charla anterior que tuvimos, es algo que viene desde el pensamiento clásico europeo. Es que esto no es de ahora, muchachos. Y lo explicaba yo tal vez alguna vez a mis estudiantes en los 4 años que llevo en la institución, tanto en economía política como en ciencias sociales, de que este fenómeno es un producto de ¿qué? Del naciente capitalismo que se dio al invadir, porque esto no fue conquista, esto fue invasión, las Américas por parte del europeo. Entonces ellos nos imponen el pensamiento, nos imponen su raza, su religión, sus lenguajes y todo como una forma de ¿qué? De dominación. Es que el racismo y la discriminación no es más que la forma de dominar al otro. Ya, esa es la verdadera esencia. Por eso es que en nuestra patria, en nuestro continente, se han visto estas grandes revueltas, manifestaciones en contra de esta violencia discriminada. Violencia hacia la religión, que porque tú eres pentecostés, que porque eres testigo, que porque eres mormón, porque eres católico o eres un musulmán. Si tú dices musulmán, te asocian de inmediato con un terrorista, ¿ya? Es una discriminación hacia esa persona que tiene un problema cognitivo, que tiene una pequeña discapacidad o que tiene una discapacidad real, pero que es una persona, un ser pensante que sufre, que ama y que es un hijo de Dios. Si es una persona alta, delgada, nos han vendido el estereotipo de la mujer perfecta, 90, 60, 90, ¿verdad? Entonces yo diría, entonces las mujeres gorditas, compañera Diana, compañera Dori Juliet, ¿será que no tienen cabida en este mundo? Entonces nosotros los calvitos, Juan y yo, los que ya estamos como más desentejaditos, entonces, ¿será que no tenemos derecho? ¿Verdad? Y así nos han vendido toda esta discriminación, nos la han impuesto. Pero compañeros, está en nosotros. El video es claro. Ha habido líderes toda la vida.
pero tenemos el ejemplo de Gandhi en su lucha con la no violencia y cómo derrotó al Imperio Británico, y tenemos al gran Martin Luther King, que nos da ejemplo de cómo cambiar esa estructura y ese pensamiento clásico europeo. Nosotros también podemos hacerlo, ya lo estamos haciendo, se han hecho grandes aportes, pero esto es un paso a paso. Esto es un poco a poco, y todo nace desde nuestro corazón, desde cambiar esa perspectiva, ese pensamiento, y mirar en el rostro de nuestro prójimo, negro, blanco, alto, bajo, gordo, flaco, venezolano, brasilero, haitiano, colombiano o norteamericano, cualquiera que este sea, a ese ser que está allí, y mirarlo en toda su dignidad y en todos sus derechos, que todos tienen el derecho a la vida y el derecho, sobre todo, como lo expresé en otra ocasión, a ser feliz. Bueno, pues el profe fue muy claro y abarcó muchos puntos. Yo quiero agregar que la escuela es un reflejo de la sociedad, y en la escuela se ve muchos tipos de discriminación, no solamente pues a nivel de la escuela y a nivel de la sociedad, a nivel pues desde toda la historia se ha discriminado no solamente a las personas en situación de discapacidad y a los negros, sino también a las mujeres, a los indígenas, a las personas que tienen alguna orientación sexual diferente a la heterosexual, también por la nacionalidad, y ha sido pues a nivel histórico. Todo esto lo puedo resumir en una palabra que se vuelve violenta, que es la palabra normal. Entonces, cuando se utiliza la palabra normal para describir a una persona, se está como excluyendo un montón de características, que es lo que nos hace únicos y diferentes a todos, sobre todo en este país en el que somos tan diversos, que tenemos una diversidad cultural, étnica, de todo tipo diversos. Entonces, para nosotros como colombianos, utilizar la palabra normal para describir a otra persona, ya eso nos está dando como una idea de que estamos discriminando a alguien, que consideramos que no es normal, que sale de esa normalidad. Bueno, Julie, vos has nombrado, y ahorita en la conversación previa a la charla que estamos teniendo, has nombrado algo que me parece muy importante y acabaste de nombrarlo, y que yo me confronté mucho con eso. Fue una de mis primeras confrontaciones, se les voy a confesar acá a ustedes y a todos los papás y las personas que nos están viendo el día de hoy. Eso, en el tema del lenguaje, la palabra normal. Yo llegué a un momento en mi carrera en que yo no sabía qué hacer con esa palabra, ya lo juro, no sabía qué hacer, dónde ponerla, no sabía qué significaba, ya no supe qué hacer con esa palabra, y al no saber qué hacer con esa palabra, pues decidí erradicarla mucho de mi lenguaje, porque me cuesta mucho entender, a propósito de lo que decías también tan bonito, que yo lo nombro como una riqueza de nuestro país. Esto es una cosa maravillosa, la cosa más maravillosa del mundo es la riqueza que tenemos en todas sus formas, y Aurelio lo contaba también en una charla que tuvimos, en términos de lenguaje, en términos de alimentos, la riqueza a partir de nuestro clima que es tan maravillosa, es decir, un pueblo hay toda forma de climas, en la misma ciudad tenemos diversidad de climas a media hora, 15 minutos cambiamos de piso térmico, somos un pueblo muy rico, que por alguna razón, que no sé si vaya a ser resultado de esta conversación el día de hoy, tratar de entender por qué decidimos, en vez de nutrirnos de esta riqueza tan maravillosa, natural, social, cultural, decidimos empezar a excluirla. Es una pregunta pues, que quiero dejar acá, y que le agradezco a Julie a que haya nombrado ese tema de la palabra, porque el lenguaje es fundamental
para excluir. Es una forma muy que la utilizamos inconscientemente, ¿cierto? Sí, Aurelio. Qué bueno que me hicieron ese recordar y les agradezco. Hace poco se celebró el Día del Idioma, ¿verdad? Pero ¿cuál idioma? Nuestra lengua materna. ¿Será que el castellano es nuestra lengua materna? ¿O será que en Colombia, en el territorio que se llama actual República de Colombia, existen 66 dialectos indígenas y afros, y 4 lenguas o lenguajes que han sido ancestrales de nuestra población? Aquí hablamos el idioma Wayuu en la costa norte colombiana, en el sector de La Guajira y en la frontera con Venezuela, nuestra hermana república. Aquí se habla el creol o creole en las Antillas y en la región de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ¿verdad? Y aquí tenemos otros idiomas, como el guambiano, que se habla en el sur de Colombia. Entonces yo decía, ¿será que estas otras lenguas no tienen validez o no son reconocidas? Porque vi muchos avisos, muchas propagandas a nivel institucional de los colegios hablando de la celebración del idioma. Eso es valedero, Claro. perfectamente. Pero ¿dónde están esos idiomas ancestrales que todavía gran parte de nuestra población lo está practicando y desafortunadamente lo están tratando de hacer olvidar? Esa es la pregunta que yo también les dejo. ¿Dónde están estos idiomas ancestrales que tienen nuestras raíces? ¿Dónde están esos guambianos, esos chipchas? ¿Dónde está ese idioma real y ese palenquero que nació acá en nuestra propia patria, en Cartagena de Indias? ¿Dónde están? Esa es una pregunta bien interrogante para nosotros los maestros. Prosigan, Claro compañeros. que sí. Bueno, qué rico escucharlos, la diversidad también en lo que exponen, en sus pensamientos, en sus opiniones. También qué bueno conocer cada uno ese aporte que nos están dando. Bueno, y una de las preguntas que surgen nosotros que estamos en el ámbito de la educación, entonces sería, ¿qué tanto se observa el tema de la exclusión y la discriminación al interior de las instituciones educativas? ¿Es cierto? Vemos que eso es un espacio de aprendizaje donde pasan muchos de nuestros hijos, la mayoría de su tiempo. Entonces, ¿qué tanto se observa este tema de exclusión y discriminación en las aulas, en el interior de las instituciones educativas? A ver, ¿qué nos pueden ustedes aportar frente a esta duda, esta inquietud que nosotros tenemos? O Julia ahora nos dio una pincelada más o menos con respecto al tema y desgraciadamente se ve muchísimo todavía, vemos todavía muchísimo asuntos, discursos, posiciones, ideas, imaginarios en términos de discriminación. Y yo creo que esa es una tarea fundamental de nosotros como profesores, como docentes de apoyo, como psicólogos. Yo creo que la comunidad en pleno debe unirse para erradicar absolutamente este asunto de la discriminación o exclusión en cualquier forma. Aquí no hay una forma medianamente aceptada para discriminar, para excluir, para separar al otro. Aquí no hay esos términos. Necesitamos identificar. Yo creo que eso es importantísimo, profe. Yo creo que ustedes que son eh, tan observadores y muchos de ustedes ya han tenido un ojo clínico. Yo creo que la primera parte de ese diagnóstico que se hace al interior del aula y que tiene que ver con la mirada de ustedes, con su experiencia, con sus conocimientos, es identificar focos de discriminación. Yo creo que esa tarea de ustedes es fundamental porque asuntos como estos
tienen que identificarse rápidamente, porque a veces empiezan a desdibujarse o a mimetizarse o a camuflarse, y si lo logramos identificar, pues vamos a lograr generar un clima, un ambiente saludable al interior del aula, ¿cierto? La imagen que estamos viendo en estos momentos me parece muy diciente, no hay cosa, yo no sé, yo creo que de la discriminación todos podemos hablar y es un derecho y es un deber de nosotros hablar porque creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sido discriminados y de alguna u otra forma hemos sido discriminadores o excluyentes, ¿cierto? Somos hijos, ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, somos hijos de la exclusión y a veces lo hacemos con las mejores de las intenciones, a veces lo hacemos inconscientemente, pero se hace necesario hacerlo consciente, autocriticarnos y reflexionar frente a eso. No sé si ustedes como profes, Julie, Diana, el profe Aurelio, no hay cosa más triste en la vida que el sentirse discriminado. Yo no sé de ustedes, pero yo en algún momento de la vida lo sentí cuando comenzaba mis procesos de aprendizaje, cuando iba siempre en la cola del aprendizaje, yo era de los últimos en entregar trabajos, y cuando empiezan a decirte que eres el lento, que eres el bobo, yo creo que en ese momento específico de la vida, y creo que aquí Diana tiene mucho que decir, lo que es el preescolar, por eso es tan delicado, para mí el preescolar y los primeros grados son fundamentales porque las palabras, como lo nombraba Julia ahora, esos significantes que nombramos y expresamos, pueden ser determinantes y pueden dejar unas cicatrices en el alma, en el espíritu y en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Entonces se hace necesario pues identificar rápidamente para tener ¿qué logramos cuando no permitimos este tipo de prácticas humanas al interior del aula? Porque hay que decir algo, la discriminación y la exclusión es un asunto humano, no es de animales, es una invención humana. Yo no veo que eh, un león excluya a otro león porque sea, no sé, más peludo o más bajito. No, el asunto de los animales es de supervivencia y de castas y de razas, y cierto, pero a como lo manejamos nosotros, a burlarnos del otro y a excluir al otro, creo que eso es una fabricación netamente humana, ¿cierto? Entonces creo que es el papel fundamental de nosotros como protagonistas del contexto académico, identificar procesos de exclusión, ¿cuál sería el efecto? Muchachos felices, aprendiendo, gozando de ese espacio tan maravilloso que es el aprendizaje y que a veces se torna tan hostil y tan difícil como lo podemos observar pues en la imagen. Y ya le doy la palabra a mis compañeros, no sé si Julie o Oscar, quien quiera tomar la palabra para que nos nutramos de ella. Ya, entonces empiezo. Listo, Julie, dale. Bueno, como tú lo habías mencionado, pues los primeros años son súper importantes, pero me voy a enfocar como en todo el proceso educativo. Entonces, Sí. por ejemplo, desde que están pequeñitos en preescolar y primaria, tienen esos referentes que son los adultos que estén con ellos, ya sea en la escuela el profesor o en la casa el que lo esté cuidando. Y todo lo que ellos hagan, cómo se comporten, cómo se relacionan con los otros, el trato que les dan, todo eso influye en la construcción propia de cada uno de ellos, de ese trato con el otro. Y cuando ya están un poco más grandes, digamos que en el bachillerato, ya están como en esa construcción de la identidad, se generan un montón de cosas porque también ya no solamente está el profesor que está ahí y el acudiente, sino sus pares que ya vienen con toda una construcción desde que están pequeños. Y ahí se generan, ahí es donde más se ven como este tipo de exclusiones, en el lenguaje, en la actitud, en cómo se empiezan a segregar o empiezan a excluir a alguien. Y yo creo que todos hemos pasado por ese asunto, no solo porque entreguen los trabajos de último, sino también los que entregábamos de primeras, los que éramos tachados de nerd, o que porque teníamos gafas, o que porque no estábamos dentro del estereotipo de belleza del momento. Uh-huh. Entonces yo creo que todos pasamos por ahí o como víctima o como victimario dentro de ese juego de la exclusión
que en la escuela y en la sociedad se vive desde el humor. Entonces, desde la charla pesada, porque los paisas tenemos charlas muy pesadas, ya sea por la exageración o porque nos estamos burlando del otro, y ese humor se aprovecha muchísimo de las diferencias físicas o cognitivas o de raza o de nacionalidad y de tantas cosas. Estéticas. Sí, estéticas de todo. Entonces está el chiste del pastuso o del costeño, y ya pues también el humor con el asunto de los venezolanos o con los gorditos o con los muy flacos o los narizones, y siempre le encontramos la diferencia al otro por lo mismo, porque entonces hay gente normal y están los que salen de esa normalidad, que son los que se señalan. Y todo eso empieza desde que está muy pequeñito, pero también es un asunto muy del referente que somos los adultos, que utilizamos palabras y actitudes y expresiones y lenguaje físico que hace que estos niños y jóvenes empiecen a ver a esas personas como diferentes, como a los que se deben señalar. Entonces creo que ahí estamos todos involucrados, no solamente los papás, sino cualquier persona que esté en contacto con ellos durante su crecimiento, y cómo estos lo toman como referente según cómo actúe frente a otras personas. Julie, Aurelio, discúlpame un momentico, te doy la palabra porque, como dicen por ahí, si no lo digo ya se me va la paloma. Porque tengo muy mala memoria y aquí tengo muy mala memoria, entonces necesito hacerlo rápidamente. Julie, dijiste algo importantísimo y no quiero que se me vaya, y me parece maravilloso porque ese efecto de la conversación, cuando vos nombras una idea y yo la construyo porque no estaba planeada en mi guión, o en mi texto, o en mi lectura, me parece importante pues como nombrarla. Dijiste algo muy importante y es cómo nos convertimos en expertos en encontrar las diferencias, pero pensaba yo, y eso no está mal, identificarnos como diferentes frente al otro no está mal. Yo creo que la dificultad, y lo nombrabas importante, en nuestra historia tristemente paisa, tristemente, y lo nombro porque yo me avergüenzo de ese pasado que tuvimos en términos de humor y de arte, porque se nombraba como arte o como cultura, asuntos discriminatorios como programas de humor de la radio, de televisión, y estos personajes logran identificar la diferencia, que no está mal, sino burlarse de esa diferencia, de esa particularidad, borrando o pretendiendo con ese discurso, y creo que Aurelio lo nombró ahora, una homogeneidad, que seamos iguales a todos. Es decir, el que tiene la nariz grande se diferencia de los demás, pero se burla de ella porque no debe de ser grande, sino que debe de ser como promedio, o como si implícitamente hubiera un discurso que busque esa igualdad y que todos seamos iguales, no enriquecernos de esa diferencia, sino convertámonos nosotros en una planicie o en una homogeneidad muy aburrida en términos sociales y humanos. Disculpame, Aurelio, y te entrego la palabra. Muchas gracias, don Juan. No, es cierto. Qué aporte tan interesante. Y Julie lo decía ahora. Decía un autor, el primer libro que uno lee es uno mismo, Hugo Zimmerman. Eso es verdad. Lindo. Esto es algo que está inculcado. Yo lo decía ahora, desde un pensamiento. Nuestros abuelos, tatarabuelos, todos tenían eso inculcado. Eso llega también al aula de clase. ¿Cómo nos llega? La discriminación en todas sus formas, como violencia pasiva, en esos ataques a la agresión, incluso que pasan a agresión física, vulneración de derechos. Esa visión distorsionada que se tiene de uno mismo y también que se tiene hacia los otros grupos, esas creencias de individuos que somos afectados. Tú lo decías, Juan, ahora. La raza, entre comillas, que no somos raza, somos simplemente un grupo poblacional antioqueña que se cree por encima del pastuso, por encima del bogotano, y Dori Juliet lo decía ahora, siempre que contamos un chiste, el paisa va por encima de todos los demás. Entonces, miren pues esto, compañeros, eso ha llegado de costumbres ancestrales, de tradiciones orales, y eso va del abuelito al papá, del papá a la mamá, de la mamá a los hijos. Ahí es donde yo se los decía a ustedes, mis amigos,
somos nosotros, los agentes educativos, los que estamos en este plan de ir, entre comillas, alterando, cambiando y transformando ese pensamiento de ese niño que llega a discriminar al compañero afro, de ese niño que discrimina al compañero que porque es testigo de Jehová y no es católico como él, de ese niño o esa niña que discrimina a su compañerita porque vive en el barrio popular y ella vive en un barrio de, entre otras cosas, qué daño nos hicieron acá en los años 90 cuando estratificaron esta ciudad. Fue como poner un muro invisible, muchachos, y decir, allí están los buenos, entre comillas, y allá están la plebe, los siervos de la gleba, como en la época feudal, que seríamos nosotros, los obreros, trabajadores, los profesores. Entonces, ahí voy yo. Esto sí ha llegado al aula de clases, pero ya lo estamos combatiendo. Vea, yo he hecho un aporte muy pequeñito, muy pequeño. Yo sé que podríamos hacer más, pero miren, muchachos, yo en los 3 años, 4 ya que llevo en la institución, nosotros, a través de la Secretaría de Inclusión Social, hicimos pintar un mural en nuestra institución, ya, la niña afro. Y créanme, compañeros, el 95% de nuestros estudiantes se identifican. Porque yo ya he estado con muchos grupos, séptimos, octavos, novenos, 10 y 11. No me faltan sino cesticos para quedar con la tanda completa. Y todos estos muchachos que yo les he dado clase de religión o clase de ciencias sociales, de economía y política, todos en absoluto se han identificado con esa niña y me lo han dicho. Aurelio, es que, ¿por qué tiene que haber diferencias si ellos son como nosotros y sienten igual? Eso es un pequeño aporte que podemos hacer en las instituciones, no solamente dando una cátedra de afrocolombianidad, no, a través de las diferentes áreas, articulándolas una con otra, enseñar, como dijo ahora Dori Juliet, a que aceptemos al otro, aceptemos esa diferencia. Si ese es un ateo, ese es problema de él. Aurelio, si esta niña, sí señor. Qué bueno interrumpirte, pero también hay algo importante que me gustaría aportarte lo que estás diciendo, y es que, y tiene que ver nuevamente con el lenguaje, y es que la discriminación, o todo esto que estamos hablando de la exclusión, la podemos observar en las aulas, y aquí todos podemos ser testigos oculares del asunto. La psicología o no sé qué ciencias lo nombraron ya como bullying. El bullying es la manifestación, la forma como lo estamos nombrando actualmente, pero que se vende como si fuera nuevo. Yo hablaba con algunos papás que me decían, no, eso que está pasando ahora es que el bullying, que a mi hijo le están haciendo bullying. Yo, eso es de toda la vida, creo que toda la vida, pero lo vamos vendiendo en el lenguaje como una moda, pero lo estamos evidenciando desde hace muchos años, pero que actualmente se nombra como bullying. ¿Cierto que sí, Aurelio? Totalmente cierto. Y no, y voy más allá, mis amigos, compañeros, docentes, padres de familia, estudiantes que nos están escuchando. Vean, una simple frase, ¿cómo? Negrito lindo. Hola, negro. Todo eso, que eso aparentemente no tendría ninguna incidencia. Detrás de eso hay toda una connotación. Hay todo un lenguaje discriminatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es cuando una colectividad excluye a la otra por un motivo racial o religioso. Por menos se han matado católicos y anglicanos en Irlanda del Norte. Por menos el líder, sí, porque fue un líder, Adolf Hitler, mandó a desterrar a 6.5 millones de judíos solamente porque no profesaban lo que él decía, ¿cierto? Por menos que eso, desde los tiempos bíblicos se han enfrentado las huestes de Dios, los pueblos de Dios, y se han enfrentado. Israelitas, palestinos en esta época, y en su época se enfrentaban los hebreos con los, ¿alguien me recuerda? Con los... Irán, Irak. Sí, no, en los tiempos bíblicos. Entonces es una guerra por ideologías, por religión. Y en esta época, yo se los decía a mis estudiantes, hasta por deportes. ¿Cómo es que sale un muchacho a citarse con el otro, a enfrentarse en forma física y violenta, que porque es un hincha del
Atlético Nacional o el América de Cali o el poderoso Independiente Medellín. Entonces ahí donde uno dice, ¿qué es lo que estamos inculcando nosotros como maestros y el padre de familia en su hogar? Ese será el papel que tenemos nosotros en la escuela. ¿Será que nos estamos limitando a una simple cátedra, como lo anotamos ahora, Juan, de simplemente cumplir con un horario y con un ente administrativo, y se nos olvida lo principal, la esencia, que es inculcar ese valor, respeto a ese joven, a ese niño de preescolar Tudiana y a ese joven de grado 10-11 que ya manejamos nosotros, y decirle, por favor, autorreconózcase, investigue su origen, su tejido social, su propio enlace, su práctica de vida. Por favor, reconozca en usted lo que quiere del otro. Eso sería la pregunta. Claro que sí, reconozca al otro. Y eso es lo que debemos hacer al interior del aula de clases, para resumir esa primera pregunta. Reconocer en el otro esa diversidad cultural que todos tenemos. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, sin duda, en el interior de las instituciones educativas sí se puede observar esos momentos y esos espacios donde discriminamos, donde muchas veces, es cierto, excluimos a las personas desafortunadamente. Y yo creo que en todos los espacios, de una u otra manera, por más que tratemos, muchas veces nuestras mismas actitudes, desde la palabra también, estamos siendo excluyentes y estamos discriminando. Bueno, pero resulta que todo eso es fruto de algo, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta que surge es, ¿dónde se forma ese sujeto excluyente y discriminador? ¿En qué momento se forja? ¿En qué momento nace? ¿En qué momento se gesta ese sujeto? Pero antes de que me pasen a responder esta pregunta, les recuerdo a todos los que están conectados, a todas las familias, que si tienen alguna pregunta la pueden formular a través del chat, y también que tengan en cuenta, vamos a enviar el link para registrar la asistencia, entonces por favor que me la llenen. Listo, para nosotros como escuela familiar es muy importante tener como ese registro de cada uno de ustedes. Bueno, entonces vuelvo y les repito la pregunta. ¿Dónde se forja ese sujeto excluyente o discriminador? ¿Qué ustedes, compañeros? Muy importante la pregunta, Diana, y la pregunta del millón. Voy a tratar de despejarla o dar indicios y que mis compañeros nos ayuden, si es que lo logramos. Y yo pienso, yo estoy convencido de que la escuela, el colegio, son el reflejo de una sociedad. Básicamente, lo que los muchachos nos llevan al colegio, sobre todo en ese preescolar y además en el primario y el bachillerato, ese efecto de un contexto social y familiar, es decir, ellos nos llevan eso que hemos aprendido. Recordemos, y esta es una muletilla mía que yo repito mucho, que el ser humano no nace, el ser humano se hace y nos hace nuestros cuidadores, nos hace nuestros padres, nos hace nuestra cultura, nos hace nuestra sociedad, el momento histórico por el cual estemos unidos, esos somos efectos, ¿cierto? Es decir, nosotros no heredamos el carácter de alguien, nosotros no heredamos una idea errónea de alguien, o una idea, un imaginario, no. Todos esos constructos, todas esas ideas, todos esos imaginarios vienen finalmente de un contexto social y familiar, ¿cierto? Y cuando Diana nos formula la pregunta acerca de dónde se forja un ser humano, pues necesariamente yo diría que inicialmente, y creo que es muy determinante, no es absoluto, porque como conversábamos ahorita todos cuatro, y yo les contaba asuntos de mi familia, en un momento histórico con ciertas familias, les contaba que yo era efecto de muchos discursos, ideas o imaginarios discriminatorios. Yo, Juan Alberto, me fui forjando en mi vida con ideas imaginarios acerca del racismo. Yo tenía ciertos
familiares muy racistas, excluyentes de las comunidades gay, bueno, todo este asunto, y afortunadamente, y aquí rescato mucho la potencia humana, el ser humano es el único, a diferencia del animal, que tiene la capacidad y la potencia de transformar asuntos tan difíciles como esos. ¿Qué tal que imagínense ustedes que nosotros naciéramos, imaginándonos que naciéramos ya con esas herencias y que no tendríamos la oportunidad de deshacernos de ella y botar todo eso a la basura? Sería muy triste, como si tuviéramos el guión escrito de nuestras vidas y no hay nada que hacer, ¿no? El ser humano tiene la capacidad y la potencia de transformar, a veces antes, a veces después, o a veces tarde, bueno, pero sí tenemos la oportunidad. Y cuando hago reflexión frente a mi propio proceso, porque yo siempre parto pues de mi propia experiencia para poder hablar, no hablar de otras experiencias, sino de las propias mías, cuando hago reflexión frente a qué pasó en mí, qué hizo que en mí desaparecieran ideas excluyentes o discriminatorias, y hago ese análisis y recurro a la educación. La educación, si yo podría nombrar a uno de los que más me influyeron en la hora de cambiar todas estas ideas y votarlas, fue la educación, fue la lectura y sobre todo un profesor. Los profesores, y aquí hago la publicidad a Diana, a Juliet, a Aurelio, de la importancia del rol de ellos en estos contextos. Es decir, uno de ustedes podrían transformar uno de esos niños o de esos adolescentes que tienen en sus aulas y poder lograr transformar, aunque por lo menos estos muchachos reflexionen frente a esas ideas irracionales con las que a veces llegamos necesariamente a nuestras vidas, ¿cierto? Y que nos toca en suerte pues vivir, pero que no nos determina y que podemos darle un giro diferente a ese, a ese contexto que nos recibió, lo podemos transformar en positivo. Así pues, que para redondear la idea, es fundamental ese primer contexto familiar, ¿no? Por lo que observemos, todo lo que observamos nos va nutriendo y nos va alimentando, por eso tenemos que cuidarnos que hablamos, por eso los papás tienen que dar muy buen ejemplo, por eso los papás tienen que estar tan cuidadosos, sobre todo en esa primera infancia, de 0 a 8 años, tratar de establecer un contexto lo más sano en términos simbólicos, en términos imaginarios, reales, para que ellos logren asimilar todo eso y tengamos posiblemente una sociedad diferente a la que tenemos hoy. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo, Juliet? Sí, Julie. Pues, sí, pero si quieres pasamos a la siguiente pregunta. No, claro, no, te iba a dar paso, bien pueda, Juliet. No, pues ahorita había mencionado justo eso, que se formaba desde el nacimiento con todas las personas que se relacionan y que se vuelven su referente, incluso con los pares. Pero quería adicionar algo, y es que lo que yo he dicho desde el principio, el lenguaje. Entonces, por ejemplo, en las familias, cuando la mamá manda a la hija para que atienda al hermano, que se supone que es un par, pero que en el lenguaje le está dando el papel a ella como que debe servir al otro. Ese tipo de lenguajes que se ve mucho en este contexto antioqueño, donde el hombre tiene como un papel más importante que la mujer, y que ponemos a la mujer como en ese papel de que le tiene que servir al otro, se vuelve como tan natural que las personas no se dan cuenta. Entonces ponen, por ejemplo, a la niña, por ser mujer, a que debe atender a su hermano porque es hombre, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Bueno, solo voy a decir eso para no extenderme mucho. La mejor carne, el mejor plato, el primero era el hombre y así. Eso es cierto, sí. Un aporte, pero pequeñito, para ya rematar esa pregunta inicial, ¿cierto? El origen, ya lo dije, ya lo hemos dicho. Es que esto viene desde tiempos atrás. África, sobre todo, sudeste asiático. Todos estos continentes han sido subvalorados por el color, por la tez, por el fenotipo. Esa era la palabra que estaba buscando, fenotipo, con F. Han sido discriminados. ¿Por quién? Por una sociedad que está por encima, o se dice estar por encima de las demás.
Entonces de ahí viene el apartheid, de ahí vienen esos términos de iguales pero separados, de ahí viene ese pensamiento que se transmite al aula de clase y que llega a través ¿de dónde? De la tradición oral. Negro, ni mi caballo. No se junte con ese. Todo ese tipo de expresiones que las escuchamos nosotros y que todavía están ahí, desafortunadamente. Entonces yo les digo, el problema es esa herencia, ese tratar de descolonizar el pensamiento, de autorreconocernos, de entendernos como seres interculturales, de reconocer al otro, que ya lo dije, ¿cierto? Romper ese esquema. Eso es lo que yo quería, romper ese esquema que nos separa. Julie lo acaba de decir. Mi papá, que todavía lo tengo vivo, él me decía, mi hijo, hace 80 años atrás, yo era un niño de 7, mi papá ya tiene 87 ya, él me decía, yo no podía entrar a una cocina de la casa ya en Santa Rosa de Osos porque mi mamá o mi hermana mayor me cogían a golpes. No, ¿qué digo? Sacaban un zurriago. ¿Y eso de dónde viene, compañero Juan, compañera Diana, compañera Dori Juliet? Eso viene de una tradición que ellos observaron y aprendieron de sus antepasados. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar allá en el aula de clase, muchachos. Es que ya estamos en el siglo XXI, por Dios. Ya estamos en el siglo XXI y hay que romper ese pensamiento, hay que romper ese esquema. Definitivamente, Aurelio, es ahora o nunca. Señor. Yo creo que todos, para darle la palabra a Diana, creo que todos estamos de acuerdo que tratando de darle respuesta a la pregunta, y es que no, ese sujeto excluyente, discriminador, se forja en esos primeros inicios de su vida, ¿cierto? En su familia, ese contexto sociofamiliar es importante y ahí van haciendo lo que yo creo que estamos de acuerdo. Y hay un asunto que estaba reflexionando con las palabras de Julie y con las palabras de Aurelio, y es que lo único que a lo que debemos aportar y apuntar todos nosotros es que un sujeto discriminador excluyente no se forja al interior de nuestras aulas. Yo creo que esa debe ser una campaña, es decir, que el estar en un aula con unos muchachos, no, que un muchacho, que un niño no se forje como un discriminador o como un excluyente a partir de la experiencia al interior del aula de la institución educativa, porque para mí sería eso la tragedia más absoluta, ¿cierto, Diana? No sé qué piensas tú. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que esos aportes súper valiosos, pues, y hay algo que les quiero recordar a las familias, que siempre le digo desde que pasan sus hijos por el preescolar. Nosotros somos los espejos de nuestros hijos, ¿cierto? Y ellos nos van a imitar en todo, en absolutamente todo. Entonces, la invitación que yo les hago, antes de hacer algo, antes de decir algo, piénselos, está delante de su hijo. Nosotros somos ese referente, ¿cierto? Ese ejemplo a seguir. Esa identificación. Entonces, lo que ustedes dicen, no se forja de la nada, y no se forja al interior de las clases, de las aulas de clase, no. En esos días escuché algo por ahí que decía, los secretos de la familia se acaban hasta que entra el pequeñito al preescolar, ¿cierto? Los hijos cuentan, los niños de preescolar cuentan absolutamente todo. Y bueno, desde ahí, ¿cierto? Se van representando. Ese juego van representando su realidad a través del juego. Y los muchachos ya cuando llegan a una adolescencia, entran a un bachillerato, representan ese trato a los demás de lo que hemos cultivado en el hogar. De ese que somos en la casa, sí, Juan. Totalmente de acuerdo. Hay una palabra, no sé si ustedes están de acuerdo, y que trata de ser como, pues, como mecanismo de defensa, y es que, ay, Diana, ay, Juan, es que ese muchacho nació así, es que él es así, él desde que nació él es así, grosero, pegón. Yo no, mamá, ellos no nacieron así, eso es efecto de un contexto sociofamiliar que los está nutriendo y está transformando esa carne en lo que está hecho hoy, ¿cierto? Dale, bueno, Diana, discúlpame. Y entonces escuchándonos a todos hablar y todas las opiniones, y yo sé que las familias que nos están escuchando, ¿cierto? Están muy de acuerdo con esto, y es un momento para reflexionar también del papel que yo estoy desempeñando y lo que estoy haciendo para la crianza de mi hijo, mi hija, y el acompañamiento de ese muchacho adolescente que tengo en la institución. Entonces, con todo esto, la pregunta que surge sería, ¿cuál sería entonces el rol de la familia y nosotros los docentes frente a esta situación? ¿Cuál sería ese rol que debemos desempeñar?
frente a a estas situaciones de discriminación o exclusión que se puedan presentar. Dori Juliet. No. O Juan, no sé. Sí, eso iba a preguntar. ¿Vamos a continuar con la misma lógica o Julie quiere iniciar? Como que quiera inicio. Dale, Julie. Pues no, es que el rol, nosotros somos referentes, pero creo que como el principal trabajo, por ejemplo, de cada uno, ya sea cuidador o un familiar o cualquier persona que esté cerca de un joven, niño o adolescente, es primero interiorizar eso, ¿cierto? Primero repensarse a sí mismo, mirar yo por qué excluyo tal o cual persona, y como evaluarme primero eso, porque como les dije, hay cosas que las volvemos tan naturales que no nos damos cuenta cuando salen por el lenguaje, por la forma como actuamos y cómo nos relacionamos con el otro. Entonces, primero sería como una especie de autoevaluación donde cada uno se piense qué es, como cuál ha sido su historia y su formación y por qué es de una manera u otra, y cuando ya logre como esa parte de la autoevaluación y encontrar qué es lo que yo excluyo y por qué, empezar como a mediar eso y a limitar un poco eso para no transmitirlo a la siguiente generación, que son esos jóvenes que están cerca de nosotros, y tanto para los docentes como para los cuidadores y familiares. Primero, encontrarnos a nosotros mismos dentro de ese rol, dentro de ese punto de ser excluyentes, para poder evitar pasar eso a la siguiente generación con las actitudes y con lo que proyectamos en el aula o en la casa. Gracias. Aurelio, ¿sí? ¿Vas a hablar tú o continúo yo? Sí, diría yo, si algo le ha hecho daño a esta sociedad latinoamericana, es el mal llamado mestizaje. Sí, porque es que no nos reconocemos. Como no sabemos qué es el autorreconocimiento, entonces tenemos o nos creemos o nos hemos autoevaluado como mestizos, ¿cierto? O sea, nosotros no somos indios, no, ¿qué tal? Nosotros no somos negros, no, ¿qué tal? Desconocemos esas herencias, nos avergonzamos de lo que somos, no nos reconocemos como interculturales. ¿Cuál es el rol de una familia? Hombre, definitivamente yo lo diría, entender el espacio geográfico donde habitamos, entender por qué nos han reprimido desde que nacimos, entender cuál es el papel real de una religión, entender, y todo eso lo entendemos es a través de la educación. Es que si no hay este motor que se llama educación, difícilmente un padre de familia, de esos que entra a esta mesa, a esta charla, de esos que nos visitan en el colegio, en la escuela, va a entender qué es diversidad, qué es etnoeducación, qué es pluralidad, qué es inclusión. Ellos van a seguir todavía aferrados a esos esquemas anteriores. Entonces, el papel está ahí. Nosotros seamos esos transmisores, inculquemos estos valores, inculquemos ese cambio para que ese cambio llegue a través de su hijo, de nuestro estudiante, llegue a ese hogar. Y esas personitas, que muchas de ellas han sido también alumnas nuestras en diferentes instituciones, vayan cambiando de una vez por todas ese pensamiento y vamos entendiendo que nuestro patrimonio principal es aceptar cómo y lo que somos. ¿Ya? Fundamental, esa pregunta es fundamental, Aurelio, me parece, ahí está. A ver, si entendemos que el ser humano se forja, no nacemos como un animal que nace con sus herramientas genéticas o hereditarias, sino que tenemos que aprenderlas. Y los dos contextos de aprendizaje más importantes, no solo son esos, son muchos más, pero la familia y la educación son determinantes. Es decir, si desde la familia comenzamos un trabajo importante en términos de valores, en términos de ejemplo, nosotros no podemos pedirle a un niño que sea incluyente, que respete la diversidad, que ame la diversidad, que es rica, si yo viendo una película o hablando con unos amigos, pues me estoy expresando peyorativamente o despectivamente frente a una forma diversa de pensar o de estar en el mundo. Entonces, si nosotros en esa primera instancia hacemos nuestro trabajo,
entiendo que entonces una de las labores, y ustedes además de eso, profes, que educar es una cosa compleja, no sé cuál de las dos sea más compleja, si la de educar a un hijo, educar a un estudiante, son tan difíciles, pero reconociendo la dificultad de educar, sobre todo en contextos sociales, porque es que tenemos muchos enemigos, no sé si ustedes están de acuerdo, tenemos como enemigo un contexto social. Los medios de comunicación están en contra de los valores que tratamos, porque es que es muy difícil. Estos días escuchaba a Carlos Esclier, al maestro, y a un ponente frente a asuntos muy complejos. Es decir, pues en la escuela debemos formar en valores, en principios, una cantidad de asuntos, pero la televisión está diciendo otra cosa. Es decir, si un profesor le está diciendo a su estudiante, eduque, sea así, sea así, pero llega, aprende la televisión, ve una revista, escucha un programa de radio y ve en la esquina que ese no es el ideal, que en la televisión, en la radio están vendiendo que debemos buscar el dinero fácil, que estudiar no es lo mejor que hay en la vida, que la vida es un paseo y pare de contar. Creo que estamos luchando como en contra de la corriente. Yo creo que también necesitamos hacerle un llamado a los medios de comunicación porque pareciese que fueran en contra de los principios sociales o humanos, porque no nos ayudan a la educación, ni a los papás, ni a las instituciones educativas, porque pareciese que habláramos idiomas diferentes, ¿cierto? Entonces, forje usted un muchacho con lleno de valores en la escuela o en la casa, y salga y lidie con todos esos valores o antivalores que están estableciendo los medios de los noticieros también. Usted no es un noticiero y no es sino antivalores. Usted tiene que ser hermoso, vaya a ver a las presentadoras, todas son igualitas, se visten igual, hablan igual, son igual de hermosas, tienen el pelo igual. Bueno, es un asunto, ellos envían una cantidad de mensajes negativos. Entonces, para tratar de redondar y cerrar la respuesta, importante que es la familia, pero creo que todos terminamos siendo importantes. La institución educativa y el contexto social también tiene que brindarnos ayuda o valores para que nutran y fortalezcan eso que hacemos en la casa, en la escuela y después pues en lo social. Listo, gracias Diana. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, cuando nosotros nos soñamos esta escuela familiar, cuando ustedes, porque eso surgió fue de las sugerencias que ustedes nos hacen, ¿cierto? En las encuestas que hacemos, en lo que queremos percibir de ustedes acerca de la escuela familiar, planteamos esto, qué temas querían ver, hablaban de la inclusión, y cuando nosotros empezamos a soñar, entonces decíamos, bueno, nosotros como institución, desde las aulas de clase, nosotros como docentes, realizamos muchos trabajos en pro de que exista y que se visibilice esa inclusión y esos trabajos que hacemos tan hermosos en el interior de las aulas. Pero hay algo importante, ¿cierto? Que nosotros como escuela familiar también debemos concientizar a cada uno de ustedes como padres de familia en ese rol tan importante que aquí nos acaban de compartir nuestros compañeros, el rol de la familia y de nosotros como docentes en ese proceso de aprendizaje y en esa exclusión y discriminación que muchas veces se presenta. Entonces, bueno, entonces creo que estamos cumpliendo como el objetivo, mandar un mensaje a ustedes, familias, ya que nosotros en el aula de clase trabajamos con sus hijos. Entonces, bueno, lo que decía ahorita Aurelio, esa transformación que se debe dar en el interior de cada uno de los hogares es importantísimo para que esa inclusión exista, para que eso que también que trabajamos en el aula de clase pueda florecer, porque no somos, el trabajo de educación no es solamente aquí, venga, envíe el niño, envíe el joven a la institución para que nosotros empecemos y hagamos un proceso de educación. No, esos valores vienen desde allá y nosotros como escuela familiar estamos en ese deber, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro objetivo, en llegar a cada uno de los hogares, sensibilizarlos acerca de este tema de la inclusión. Bueno, y ya para cerrar, porque el tiempo apremia y tenemos, cierto, unos invitados muy especiales que definitivamente nos han instruido y hemos aprendido mucho de ellos en este conversatorio. Quisiera como que nos den algunas recomendaciones a ustedes, las familias, a ustedes los estudiantes que nos están viendo,
que qué rico tenerlos acá vinculados a la Escuela Familiar Virtual Somos Familia. Y les pido, por favor, que ustedes estudiantes escriban un saludito, cualquier cosita en el chat y que se registren en la asistencia. Listo. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones ustedes nos harían a ustedes profesionales? ¿Qué recomendaciones harían a las familias que hacen parte de Somos Familia, Escuela Familiar? Bueno, yo diría que al interior de nuestros hogares, al interior de la escuela, institución educativa, todos estos espacios son tan importantes para que valoremos las diferencias, ¿ya? Para que estos actos de discriminación de una u otra índole sean recuerdo del pasado, los vamos superando, que estos aprendizajes desde la infancia se vayan transformando y no se vuelvan meras razones inconscientes, ¿cierto? Y que luego nos van a alterar el sitio donde vivimos. Ahora bien, esto es un trabajo de transformación, transformar el sistema, transformar estos estereotipos y clasificaciones que nos han formado, esta discriminación que abarca toda la sociedad. Diría yo, para terminar, que nosotros como institución no reproduzcamos la cultura, cambiémosla. Hagamos ese esfuerzo, muchachos. Todos ustedes allá, estudiantes, padres de familia, directivos, docentes, cambiemos la cultura, cambiemos ese espacio, ese entorno, ese ambiente político, social, psicológico, pedagógico, y hagamos de esto un mundo mejor, donde todos, como lo dije alguna vez, tengamos cabida y nos respetemos los unos a los otros. Aurelio, estabas diciendo algo muy importante. Vamos a salir un momentito de la pregunta y la recomendación para tratar de puntualizar algo que dijo Aurelio muy importante y que lo conversamos unos amigos. Cuando se habla de hemos sentido que la cultura se ha idealizado. Es decir, yo no sé si tú lo has escuchado, Aurelio, Julio, Diana, que cuando se hablaba de cultura pareciese que fuera un dogma, un asunto que no se puede tocar, que está establecido así y ya. Es decir, por ejemplo, la ablación en el África, como es un asunto cultural, pues todos se escudaban en que era un asunto histórico, cultural, entonces tenía que continuar ese irrespeto al otro, a la mujer específicamente, en aras de cumplir pues con la cultura. Y vos estás nombrando algo muy importante, Aurelio, y que nos calla a nosotros también, y lo nombramos al principio del taller y en la conversación, y es que, por ejemplo, en el caso país, así somos hijos de una historia en términos culturales, el humor, vamos a poner el ejemplo del humor, el humor de la Nena Jiménez, el humor de Montecristo, que giraba en torno a la exclusión, pues, y creo que se está logrando, creo que el humor está cuidando de muchos de esos asuntos, porque ya no permitimos discursos disfrazados con humor excluyentes. Entonces Totalmente cierto, Juan. Creo que se puede transformar la cultura, y si hay asuntos histórico-culturales que van en contravía de la condición humana, de los derechos humanos, del respeto al otro, pues perfectamente podemos prescindir de ellos y construir nuevas formas culturales, ¿cierto? Así es, y todas las culturas nos enseñan algo, absolutamente todas. Claro que sí. Aquí nos están diciendo que recomendaciones, yo lo repito nuevamente, uno recomienda cuando uno sabe y reconoce que asuntos importantes le han atravesado la carne, la vida de uno, y yo, uno de los asuntos que más hice, los nombré y se los confesé ahora, que si a mí la educación y la lectura y los profesores me permitieron una transformación interna, espiritual, que cambiaron esquemas erróneos, errados, equívocos de mi vida, y que me permitieron hacerlos conscientes, pero más allá de hacerlos conscientes, transformarlos, pues les voy a compartir pues eso. Yo creo que transmitir la educación es fundamental. Necesitamos la educación para poder entender fenómenos como los que estamos conversando hoy, y cómo se tramitan todos estos asuntos,
y es algo que nos diferencia nuevamente del humano, y me disculpan que esté comparando con lo animal, pero se hace necesario para poder entender nuestra condición humana, ¿cierto? Y si nosotros tenemos el lenguaje, que Julie también, esto lo he tomado mucho también de Julie, que Julie también le da mucha importancia al tema del lenguaje, pues necesitamos la conversación, necesitamos que la conversación vuelva a la casa, que la conversación vuelva a nuestras habitaciones, que la conversación llegue a nuestras aulas. Yo no concibo, profes y papás y todos los que nos están escuchando, la condición humana sin esta herramienta maravillosa que es el conversar. ¿Cómo entendemos al otro? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo? Necesitamos la conversación, necesitamos debatir, pero necesitamos educarnos. La conversación, si nosotros somos efecto de una educación familiar y educativa, pues necesitamos nutrirnos. ¿Cómo nos nutrimos? Leyendo, maravilloso. Aquí voy a aprovechar este espacio para promover la lectura, que también soy muy reiterativo en ese asunto, y la lectura es una cosa maravillosa que transforma nuestras vidas y que nos ayuda a entender lo que nos pasa a nosotros internamente como sujetos, y que nos pone a reflexionar frente a ese contexto social histórico que estamos viviendo nosotros. Creo, así allá encaminaría mis recomendaciones: conversación, educación y lectura. Esas serían mis tres recomendaciones para todos. Bueno, yo. Pues yo creo que ningún padre de familia o acudiente quiere que su hijo sea infeliz. Y yo creo que las personas que están pensando todo el tiempo en que el otro es diferente y que eso es malo, no son felices ni están tranquilas. Entonces yo creo que si los acudientes o los papás quieren que su hijo sea feliz, le va a ayudar a que desarrolle un respeto y una aceptación por la diferencia para que eso no sea un problema para él en su vida. O sea, si una persona respeta a todos en su diferencia y los acepta, porque no solo es respetarlo, sino también aceptarlo, la que hay una gran diversidad de personas y que todos somos distintos, pero que todos merecemos respeto, creo que de esa manera va a lograr que su hijo sea feliz, ¿cierto? Entonces creo que si todos piensan en eso, en que eso va a lograr que su hijo tenga una preocupación menos en su vida, y que eso le va a ayudar a generar muchos, no sé, enlaces, interacciones que le puedan beneficiar a futuro, creo que van a apuntar hacia eso, hacia que sus hijos sean respetuosos por la diversidad y que puedan ser felices. Gracias. Gracias, Julie, importantísimo, y voy a resaltar para darle la palabra a Diana, y es el valor de la conversación. Yo no sé, pero nosotros como elementos fundamentales o importantes en la educación, no podríamos entender estos fenómenos si no conversamos. Yo creo que yo les contaba a ustedes ahora que previo a esta charla conversamos todos juntos acerca de lo que estaba sucediendo, y creo que a mí personalmente me sirvió mucho a entenderlos, a entender sus posiciones, a entender el tema del que estábamos hablando, y cuando vinimos aquí a hablar me pareció una cosa maravillosa, y eso hace nuevamente que refuerce la recomendación mía hacia la conversación. Creo que la conversación nos nutre el alma y el espíritu. Muchísimas gracias, Diana, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esos aportes tan valiosos que yo sé que no cada uno de nosotros bueno, y yo creo que aprendimos mucho el día de hoy, se aclararon muchas dudas, y sobre todo en este conversatorio pues pudimos conocer opiniones, maneras de pensar, ¿cierto? No todos tenemos la razón siempre, y bueno, y que esto sea un referente para esa transformación que nos invita hoy el profesor Aurelio, que esas palabras se nos quedan como en la mente y en el corazón, esa transformación en cada uno de los hogares. Bueno, antes de despedirnos, les recuerdo nuevamente nuestra línea de WhatsApp, el que necesite alguna asesoría,
tenga alguna duda, alguna sugerencia, al 305-905-0124 y nuestro correo electrónico ieluisescuelafamiliar@gmail.com. Y bueno, y recuerden diligenciar el formato de asistencia. Y bueno, y les damos las gracias de parte de la Escuela Familiar Somos Familia por esa asistencia, por esa fidelidad, porque están ahí conectados todo el tiempo. Muchísimas gracias y espero pues que esta escuela familiar sea inolvidable y que le pueda aportar algo, ¿cierto?, a su quehacer y ese rol de familia que es tan importante en estos momentos. Le agradecemos mucho a la profesora Juliet Ramírez por esos aportes que nos hace, por ese acompañamiento, por estar acá presente, por estar apoyando a la escuela familiar. Le agradecemos al profesor Oscar Aurelio. Es un placer tenerlos por acá invitados. Esperamos que no sea la última vez. Es la primera, pero no la última, ¿cierto? Tenemos diversidad de temas en los cuales ustedes nos pueden hacer ese aporte valioso. Gracias por estar siempre, siempre conectados con la escuela familiar. Ustedes dos por impulsar este proyecto que recuerda que no es de nosotros, es de ustedes, familias. Y que nosotros como docentes estamos en ese deber de impulsarla, de apoyarla y de hacer que esta escuela familiar pueda hacer algo en cada una de las familias lopemecinas. Gracias, Juan Alberto, también por tus aportes, por acompañarnos en esta tarde. Bueno, y a ustedes, a los directivos docentes que nos acompañaron el día de hoy, a los docentes, a nuestros compañeros que están ahí conectados, a los estudiantes y a las familias hermosas que siempre están ahí. Mándenos la foto viendo la escuela familiar, que eso nos anima mucho para que también haga parte de esa página que tenemos, para ser parte de ese canal que tenemos. Suscríbase al canal de YouTube de la Escuela Familiar Virtual Somos Familia. Bueno, y les damos pues la despedida, deseándoles pues que tengan una feliz tarde y sobre todo que en estos tiempos de pandemia se estén cuidando. El mejor lugar para cuidarnos es nuestra casa. Entonces, bueno, esa es la invitación. Dios los bendiga y muchísimas gracias, compañeros. Que tengan gracias todo. A vos. Gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias por este espacio. Juan. Gracias, Oscar. Gracias, Aurelio. Gracias, Julie. Por invitarme. Un abrazo a todos. Papás, y como mamás. siempre, arriba los corazones. Gracias, Aurelio. Un abrazo. Amén.